Maestros de la escuela sabática y apreciados hermanos, bienvenidos a este bosquejo de la lección para el sábado 17 de agosto del año 2024. Nos encontramos en la lección número 7 para ser impartida este próximo sábado 10 de agosto de este año 2024, instruyendo a los discípulos. Si hay una tarea difícil y complicada, es la de enseñar. Pero esta semana, como la próxima, veremos el extraordinario trabajo del maestro de los maestros enseñando a los discípulos. Un modelo extraordinario, digno de seguirse. Y claro, parte de la instrucción tiene que ver con el rumbo, el derrotero que tomará la vía de Jesús. Asunto importante en el cual los discípulos deben de ser instruidos. En esta ocasión, nuestro estudio no lo hemos dividido en 3 partes, sino que hemos tomado los 5 elementos de cada uno de los días de la lección para poder extraer de allí la lección importante que debe de quedar en la mente de todos nosotros, incluyendo nuestros alumnos de la clase de la escuela sabática. Recordándoles una vez más que este es solamente un bosquejo, un repaso y no es un comentario de nuestra lección. Así es de que el primer punto tiene que ver con un caso singular. La historia de Marcos 8, 22 al 30, en donde Jesús sana, pero en esta ocasión tuvo que hacer 2 actos para poder sanar por completo a este hombre con esta enfermedad de la vista. 2 actos. La lección nos marca y nos señala ese punto importante. ¿Por qué? ¿Por qué 2 actos, no? ¿Acaso esto implica una falta de poder de parte de Jesús para en la primera ocasión o a la primera inmediatamente ejecutar o que su milagro pueda ser realizado? No, no es que a Jesús le haya faltado poder, ni que haya habido algún problema en este asunto. Solamente que en este caso en particular, eh, Jesús presenta una parábola actuada, dice el autor de la lección. Es decir, es una forma, en vez de hablarla, de poder actuarla para que la gente pudiera entender algo de lo que tenía que aprender, especialmente los discípulos en esa ocasión. Era una acción, dice el autor de la lección, era una acción destinada a ilustrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. Y eso era la parte que Jesús quería enseñar. Los discípulos tenían un serio problema de percepción espiritual, igual que los demás. Y entonces usa esta ilustración para ello, ¿no? En este caso, la restauración de la vista llega a ser así una metáfora acerca del discipulado perspicaz, el discipulado que entiende, que capta las cosas inmediatamente, ¿no? Eh, la pregunta de Jesús, dice el autor, la pregunta de Jesús hacia Pedro y la respuesta de Pedro es el punto de inflexión del libro. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Esta, esta pregunta y esta respuesta tiene 3 puntos para verificar. Número 1 es que por primera vez Jesús interroga a los discípulos sobre su identidad. El punto número 2 es que Pedro es la única persona no endemoniada que declara que Jesús es el Mesías. Y el punto número 3 es que inmediatamente después Jesús comienza a explicar
este asunto, eh, eh, hacia dónde se encamina justamente el final de su ministerio. La solicitud de Jesús de que guarden silencio respecto al Mesías tiene que ver por la connotación que esa palabra en ese momento tenía, una connotación de derrocamiento del gobierno, asunto que no correspondía con la misión por la cual Jesús había venido a esta tierra a cumplir su ministerio. Así que este es un punto muy importante. La segunda historia, que está en Marcos 8, 31 al 38, es donde los discípulos quedan pasmados, especialmente el apóstol Pedro, ¿no? Cuando Pedro lo reconvine respecto a lo que va a padecer Jesús. Dice Elena White, y lo señala el autor, que las palabras de Pedro, esa de que no vayas y, ¿no? No eran de ayuda ni solaz para Jesús. No eran de ayuda. Por eso Jesús los reprende y lo marca de esa manera, ¿no? Jesús les explica el costo del discipulado, así como su recompensa. Y eso es un asunto que tú y yo también tenemos que meditar con profundidad y discutir en clase. Finalmente, dice el autor en esta historia, esta es la paradoja de la fe cristiana. Perder la vida llega a ser la manera de encontrarla. Perder la vida para poder encontrar la paradoja de la vida cristiana en esta parte de la lección. El punto número 3 tiene que ver con vislumbres de esperanza y es la historia de Marcos 9, 1 al 13, la muy conocida y muy importante escena de la transfiguración de Jesús delante de sus discípulos, ¿no? Elías y Moisés, quienes son los que aparecen con Jesús en esta escena, conversan con él, pero Lucas destaca, el apóstol destaca que lo que hablan es de la partida de Jesús, un asunto que seguramente los discípulos no querían oír y un asunto que los dejó perplejos. Aún así, esta escena de la transfiguración, de la gloria, estaba ligada a la muerte de Jesús en la cruz y sería una fuente de esperanza para los discípulos. Fíjese que la enseñanza de Jesús tenía muchos propósitos detrás de lo que simplemente parece un asunto sin sentido, ¿no? Por eso decía al principio, en la introducción, que un ejemplo digno de imitar en asuntos de enseñanza. En el caso, en esta parte, en el caso del muchacho endemoniado, eh, fuera de la derrota de los discípulos y del Padre mismo, destaca el reconocimiento del Papa por su incredulidad y su pedido de fortaleza de fe para que Jesús pueda sanar a su hijo. El reconocimiento del hombre en este Señor, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, es un asunto vital, especialmente para hoy nosotros que también afrontamos serias dificultades de nuestras vidas, desafíos enormes. La historia número 4, acerca de las discusiones inútiles que los discípulos hicieron durante aquel recorrido de su viaje con Jesús, ¿no? Estas declaraciones de Jesús resultan muy aleccionadoras para los discípulos respecto de su muerte, ¿no? Pero los discípulos, como niños sorprendidos, dice el autor, reaccionaron cuando Jesús los cuestiona respecto a este asunto. ¿Quién es el más grande? Y entonces Jesús señala, en el reino de Dios, la idea de grandeza e importancia resulta invertida. Jesús contesta la pregunta en dos pasos. Uno, afirma que para ser el primero es necesario llegar a ser servidor. Subráyelo, maestro, subráyelo, pastor, subráyelo, líder de la iglesia. Para ser el primero, primero tiene que ser
servidor, dice esta historia. Y también ilustra el significado de ello con una acción que tuvo Jesús con los niños en esa ocasión. Finalmente, en esta historia, Jesús afirma que ayudar a otros mediante el servicio cristiano, aún de manera modesta, no pasa inadvertido para el cielo. Una lección que no podemos pasar de alto en nuestra clase de escuela sabática. Y por último, una cuidadosa mirada. Marcos 9, 42 al 50 requiere un cuidadoso escrutinio y no una rápida y pasajera lectura. Palabras claves de esta historia: ocasión de caer, fuego y sal. La gran pregunta que la lección y el autor presenta aquí es: ¿enseña este pasaje que Jesús dice que es necesario amputarse el brazo, el pie o sacarse un ojo? ¿Enseña la existencia de un infierno que arde eternamente? Y la respuesta categórica es no. Y entonces, ¿qué nos enseña esta historia de Marcos 9, hermanos? Bueno, en esta historia, Jesús emplea una hipérbole, lo agranda, para establecer que perder una mano, un pie o un ojo, que es algo terrible, cuánto más debiera ser para un cristiano el hecho de pecar. ¿Qué lecciones del Maestro Jesús? Lecciones que tú y yo tenemos que resumir ahí en clase, tristemente en 30, 40 minutos que te dan, pero que seguramente dejarán una enseñanza bien marcada en la vida de ti como maestro y de tus alumnos también. Y yo termino con una cita que en la parte del viernes aparece, y solamente recorté una parte, no porque lo otro no importe, no, sino por lo que quiero subrayar en esta lección de la escuela sabática, es que es sumamente importante para todos nosotros. Deseo de todas las gentes, página 407, dice lo siguiente: todo lo que nos da ventaja sobre otros nos impone una deuda para con los menos favorecidos, y debemos servirles en cuanto esté a nuestro poder. Subrayo: todo lo que nos da ventaja sobre otros nos impone una deuda. ¿Qué ventajas tiene sobre otros? Tu salud emocional, tu posición social, tu posición económica, tu posición de liderazgo, tu influencia. Todo eso el Señor lo pone para que tus ventajas puedan servir para el bien de otros también. Que Dios te bendiga, querido maestro, y que esta lección pueda ser plenamente comprendida, tus alumnos puedan llevar en sus corazones estas lecciones y podamos seguir siendo alimentados por las enseñanzas de Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en la parte número 2 de este estudio maravilloso.